Bueno, buenas noches. En sí, voy a explicar con los conceptos teóricos o los principales conceptos teóricos del enlace químico. Una aproximación constructivista a su enseñanza. Así que me voy a enfocar. ¿En qué parte los autores del libro se basan para explicar qué es el enlace químico? Y como es una secuencia, ir de lo más pequeño a lo más grande. Para empezar, nos muestran la clasificación de los enlaces, que es el tema principal, en el cual los autores tratan de definir de la manera más breve posible y fácil cómo es un enlace, comenzando con estos ítems, los cuales son las ideas preliminares, porque se unen los átomos, la electronegatividad, modelos de enlace iónico, modelos de enlace covalente, enlace metálico, interacciones entre moléculas, estructura y fórmula de las sustancias. Estos ítems los utilizan para que sea más fácil poder enseñar esta temática. En primer lugar, las ideas preliminares. En sí los autores intentan definir lo más simple posible que es un enlace, en el cual definen varios ejemplos, por ejemplo el aire y el agua, que son compuestos que se pueden encontrar fácilmente en el ambiente. Estos, por ejemplo el agua, son fáciles porque son enlaces muy simples que cualquier persona puede detectar con mucha facilidad. En este caso los alumnos, que es a donde va la secuencia. También se tiene que tener en cuenta que los docentes no pueden decir más de más, ya que uno siempre tiende a equivocarse en algunas cosas, ya que lo más simple puede volverse lo más complejo. En un principio, ¿por qué se unen los átomos? Introducción a los modelos de enlace. En sí, en primer lugar, ¿por qué se unen? Digamos, los átomos son neutros. Los neutrones y los protones están unidos en una bolita y esa bolita es rodeada por varios electrones. Por lo general ahí se sabe con el modelo de Rutherford, que es el modelo más empleado. Pero ¿cómo se unen entre sí? Ya que al estar neutrales, ¿cómo se unen? Esta es una pregunta muy simple de responder. Los electrones. Los electrones están cargados, sino que los átomos, como se pueden ver, se repelen al no tener carga. Pero interviene una carga que los haga atraer, van a atraerse entre sí. Y para especificar más, si movemos el electrón de un lado al otro, A y B van a cambiar su amplitud de carga para tratar de alcanzar a E. Por eso es que A se ve más pequeño, que intenta llegar al ángulo de E, y también al mismo tiempo con B. Y B también empieza a ser más grande y también empieza a tratar de llegar a la carga baja de E. Por otro lado, ¿por qué se unen? ¿Por qué? Hay dos fuerzas, la enlazante y la antienlazante. La antienlazante es la que no permite que dos átomos se unan, pero la enlazante es la que sí permite. En esta pequeña capa es la que permite que átomos se puedan unir formando moléculas. Además, por otro lado, está el enlace metálico, que es cuando varios elementos de un átomo están agrupados. Generalmente un metal, ya que son enlace metálico es referente a metales. Esos están juntos y no se pueden mover, pero lo que sí se mueven sus electrones, se mueven libremente, generando vibraciones. Por último, no menos importante, hay que tener en cuenta que siempre las cargas negativas van a estar rodeadas de cargas positivas. ¿Por qué se debe esto? Fácil. A que las cargas negativas son las que más buscan las positivas, muchas positivas van a ir por una misma negativa, siendo que estas queden agrupadas en paquetes. Va a ir un paquete aquí B contra A, que otro paquete de B contra A, así. Después vemos la electronegatividad. ¿Qué nos dice Pauling? Pauling dice que la electronegatividad es la capacidad de que un átomo pueda atraer un electrón. Y va de izquierda a derecha, o sea, de menos a más. Como pueden ver, en estas las dos primeras grupos de la tabla periódica, se puede ver que la electronegatividad es muy baja, de máximo 1,5, de máximo 2,1, sin contar el hidrógeno, de 1,5 a 0.
Y los más electronegativos son los del grupo 7 y el grupo 8. Y algunos que sean no metales. Siguiendo acá, esta línea hasta el arsénico. No hasta el arsénico, sino al astato. De boro a astato. Todos estos son muy electronegativos. ¿Qué va a hacer? Digamos, el flúor, que es muy electronegativo, tiene la capacidad de atraer los electrones de alguno de este grupo, ya que es muy electronegativo. Digamos, el hierro. El fluoruro de hidrógeno se da porque este es muy electronegativo, arranca y se lo lleva. Así se da la electronegativa del más chico al más grande, de izquierda a derecha, y los más electronegativos son los que tienen más capacidad de arrancar electrones. Porque esa electronegativa, esto se da para que se puedan dar enlaces. Y estos enlaces son los iónicos, los covalentes y los metálicos. En los iónicos se da entre un no metal y un metal. Los covalentes es entre no metales. Y los metálicos son entre metales. Aquí estamos los modelos de enlace, como he explicado antes, están el iónico, el covalente y el metálico. Iónico, no metálico metal, covalente, no metal, enlace metálico, metal. Empezando por el modelo de enlace iónico. Aquí tenemos un modelo tridimensional de cloruro de sodio. Cloruro de sodio, un no metal muy cargado electrónicamente, muy electronegativo. Y el sodio, una carga positiva, no está tan cargado electronegativamente. Cloro llega y arranca el electrón de valencia del sodio para completar su regla del octeto, que es lo común. En sí, ¿cómo queremos definir esto? En enlace iónico está la forma cristalina, la conductividad eléctrica en los tres estados, la solubilidad, el punto de fusión, la dureza y la fragilidad. Usan estos ejemplos para poderlos comparar y diferenciar con respecto a los otros enlaces. Por otro lado, los modelos de enlace covalente, podemos ver que un átomo y otro átomo, ambos no metales, en este caso el hidrógeno, pueden unirse, pero no en el caso de arrancar, sino de compartir. Cara que cumpla la regla del octeto, en este caso no se ve, pero en este caso sí se puede ver. Y vamos el flúor. El flúor comparte un electrón con flúor y ambos completan su regla del octeto. Aquí está en su forma molecular, forma específica y su forma sistemática. También, durante la explicación del modelo de enlace covalente, se explica cómo es el grafito, el diamante, el carbono sexto y el futboleno. También la entropía y su estructura. En sí, explican cómo es la estructura de cada uno y a qué todas se dan por medio de enlaces covalentes. Y todas estas, grueso que parezca, son isótopos de carbono. ¿Por qué isótopos? Porque son muchos carbonos unidos. También tenemos un enlace covalente polar, que es cuando uno de estos se combina con otro que no es el mismo, siendo que uno sea más electronegativo que el otro, y la dirección de la molécula se va en dirección del más electronegativo. También para comparar con el enlace iónico, también vemos la forma cristalina, su conductividad eléctrica en los tres estados, también su solubilidad y su punto de fusión. Por otro lado está el enlace metálico. Este se da solo en metales y se da por la agrupación de varios átomos del mismo material. ¿Cómo se da? Por la unión de sus electrones, que es muy fuerte. También se explica comparándolo con covalente iónico, su forma cristalina, su conductividad eléctrica de sus tres estados o dos en algunos casos, su solubilidad, el punto de fusión, dureza y fragilidad, además de maleabilidad. Por el ejemplo de aquí abajo, vemos que cuando uno ejerce una presión a un metal, este se vuelve maleable, haciendo que estas moléculas se exciten y empiezan a moverse, moviendo también las moléculas, no las moléculas, sino los átomos de ese metal. Esta maleabilidad se utiliza demasiado en la industria para explicar la formación de los hilos metálicos, por ejemplo el cobre
y los de aluminio. Son muy utilizados en hacer bobinas. Aquí también podemos ver muchas formas, ya que ven que están agrupadas pero muy de manera específica por sus cargas eléctricas, o sea, sus electrones. Después tenemos las interacciones entre las moléculas. Aquí vemos los enlaces de puentes de hidrógeno, son estos, que es cuando un hidrógeno positivo puede hacer un puente de hidrógeno con una molécula negativa, haciendo una capa semipermeable. Esta capa semipermeable es muy importante, ya que muchos animales y cosas, como ejemplo las plantas, en el caso de las hojas, por ejemplo los animales, el tejador las utilizan para poder caminar sobre el agua y las hojas para flotar sobre el agua. Estos puentes de hidrógeno también son de vital importancia en el hielo, ya que estos puentes de hidrógeno se fortalecen y se agresifican. O sea, agresifica significa que son más agresivos y empiezan a hacer puentes de hidrógeno con casi cualquier cosa, generando resistencia. Además de que solo es una capa, ya que por dentro el hielo es líquido, digamos, en un lago, lo cual permite que la vida siga como se debe, aunque a una temperatura muy baja. Por último están las fuerzas de Van der Waals, las cuales explican el enlace metálico. Veamos una molécula X de un metal, pero sus electrones no están quietos, por lo que siempre están en movimiento, y esas empiezan a moverse generando campos magnéticos. Los campos magnéticos se empiezan a mover, se mueven constantemente. De tanto moverse constantemente, generan energía, y en sí, energía magnética, y en sí eso se basa en las fuerzas de Van der Waals, ya que son suficientemente fuertes, pero al mismo tiempo resistentes para que no se rompan. Eso es también las estructuras y fórmula de las sustancias. Durante todo el capítulo, según dicen los autores, van explicando cómo eran las estructuras de un metal, de un no metal y un metal no metal. En el metal, todas las moléculas están agrupadas de tal manera que solo se puedan mover los electrones de estos átomos. En el covalente se puede ver que se comparten los electrones para generar la regla del octeto. En cambio, en el iónico están agrupados de tal manera que el sodio, que es el negrito, y el cloro, que es el blanco, estén repartidos de tal manera que se pueda completar la regla de la regla del octeto para los cloros, generando esta forma. Por último, los autores ponen estos modelos, gráfico o mapa conceptual en el cual explica los modelos de enlaces. Están los metálicos, que es la unión de iones metálicos con carga positiva que forman una red, con electrones que se desplazan libremente. Esta es una red bien organizadita. Esos cationes metálicos pueden formar redes. También están los enlaces iónicos, que es una fuerza electrostática que mantiene unidos los iones positivos con iones negativos, o sea, los iones en el iónico sea por sus cargas. Por ejemplo, en eso tiene que ver mucho la electronegativa de Pauli. El más electronegativo, digamos cloro, ataca al más electropositivo, generando la neutralidad. Estos también pueden generar redes. Por otro lado, los covalentes es la unión de no metales y en este se comparten electrones. Por ejemplo, aquí está el dióxido de silicio. Aquí están compartidos, no hay problema. O aquí el cloro-cloro o dicloro. Estos pueden formar moléculas. Y estas moléculas pueden hacer interacciones intermoleculares. O sea, una molécula hace interacción con otra molécula, generando los puentes de hidrógeno que son muy útiles. Pueden ver que el oxígeno se junta con un hidrógeno al mismo tiempo acá y acá, formando una gran red semipermeable que al mismo tiempo puede ayudar en la formación del hielo. En sí, eso era todo lo que tenía que explicar. Muchas gracias por su atención.